Muy bien, y continuamos haciendo referencia a la baja, ¿no? Las tasas que bajan en vacunación en los niños en nuestro país, una situación que realmente se profundiza en este contexto de pandemia. Sí, son datos realmente para tener en cuenta. Ha bajado muchísimo la vacunación en algunos distritos de la República Argentina con números que preocupan. Han llegado al promedio de 68-69% en promedio. La tasa de cobertura de las vacunas en menores incluidas en el calendario nacional fue del 69%, 8 puntos porcentuales menos, Juli, que en 2019. ¿No? Sí. Especialistas aseguran que la baja se viene dando en los últimos 5 años y que la pandemia justamente pronunció esa caída. Y también advierten sobre el riesgo de que resurjan ciertas enfermedades que son inmunoprevenibles. Bueno, así es. Desde Chequeados estuvo haciendo una investigación al respecto, para eso vamos a establecer el contacto con Manuel Tarricone. Desde Chequeados le damos la bienvenida. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. ¿Cómo anda, amigo? Hola, ¿cómo están? Un gusto, como siempre, estar acá con ustedes. Bueno, igualmente, saludarte. Igualmente, bueno, de compartir esta información, ¿no? Que habla de tasas que bajan y realmente en un porcentaje bastante alto, que hablan de la salud, del futuro de nuestros niños. Bueno, ¿qué han podido establecer al respecto, Manuel? Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Siempre hablamos en general de las vacunas del coronavirus, hoy vamos a hablar de las otras, ¿no? De las que de alguna manera la pandemia dejó un poco de lado. Sí, las de calendario serían. Claro, exactamente, la del calendario nacional. Desde Chequeado hicimos un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Salud de la Nación para conocer qué había pasado con estas vacunas, ¿no? Las del calendario, qué había pasado en 2020, mientras de alguna manera se desarrollaba la pandemia. Bueno, como ustedes bien decían recién, la tasa general de cobertura de las vacunas del calendario fue del 69% en el año 2020. Esto es 8 puntos menos que en 2019. Pero también es muy inferior a lo que recomienda la OMS como parámetro general, que es un porcentaje cercano al 90%. Vale aclarar, como decíamos, las vacunas del calendario no solamente son gratuitas, o sea, son de libre acceso para todas las personas, sino que además son obligatorias. Son vacunas que es obligatorio dárselas, entonces hablar de una cobertura de abajo del 70% es más o menos preocupante. Bueno, vamos a ver qué pasa con cada una de esas vacunas. Entre la población, entre los recién nacidos de alguna manera, que está la vacunación contra la tuberculosis y la hepatitis B, se alcanzó en 2020 una cobertura del más o menos 72%, que es entre 4 y 5 puntos menos que lo que había pasado en 2019. Pero como decían ustedes recién, hay algunas diferencias interprovinciales que son bastante significativas. Por ejemplo, cuando hablamos de la vacuna contra la tuberculosis, se registra un porcentaje del 96% en Jujuy, y del 54% en Santiago del Estero. O sea, una diferencia de 40 puntos entre provincia y provincia. Muchísimo. Hay mucha variación entre lo que pasa entre las diversas provincias del país. Entre los menores de 1 año, que tenemos las vacunas contra la poliomielitis y la quíntuple, tuvimos una cobertura del 75%, que es 8 puntos menos que en 2019. Es decir, que mientras va avanzando la edad de los chicos, la cobertura se va ampliando esa brecha entre 2019 y 2020 que mencionábamos recién. Después vienen las vacunas que son las que más o menos se conocen como son las del ingreso escolar, que son las de los 6 años. Bueno, ahí justamente en un año que estuvo caracterizado por la virtualidad a nivel escolar y la poca presencialidad, tuvimos una baja aún más importante. O sea, por ejemplo, la vacuna contra la polio, una baja de 12 puntos en la cobertura, de 84 a 72 pasamos, y números similares se dan en la triple viral y la triple bacteriana. Y por último, la última vacuna que tenemos para mencionar es la del virus del papiloma humano, que es la del VPH, que es la de los 11 años, y ahí todavía se registran tasas más bajas. Tenemos en la segunda dosis, que se aplica 6 meses después de la primera, un 45,9% en mujeres y un 39,1% en varones, o sea, una tasa de vacunación aún menor. Pero es importante destacar una cosa, que es que, como ustedes decían, esto, de alguna manera, lo que pasó en el año de la pandemia es que se profundizó algo que ya venía ocurriendo desde hace algunos años. Teníamos más o menos unos 5 años de caída en la cobertura de las vacunas del calendario nacional. Esto no es menor porque, como destacan los organismos internacionales, como destacan los sanitaristas a nivel local, esto es lo que da lugar a que vuelvan a resurgir enfermedades que en principio ya han sido erradicadas. ¿Cuáles son las razones de lo que pasó en el último año, según los especialistas? Bueno, más o menos previsibles. Estamos hablando de que muchos centros de vacunación, centros de salud,
durante el confinamiento estricto estuvieron cerrados o parte de Las su escuelas personal, también funcionan como vacunatorios en algún momento, ¿no? Que las escuelas muchas veces también funcionan como vacunatorios. De hecho, muchas campañas se realizan directamente en el ámbito áulico, en el ámbito escolar. Exactamente, sí. En muchos lugares del país se utilizan escuelas para este tipo de procesos, pero durante el periodo de confinamiento estricto, muchos estuvieron cerrados, por eso restringió el acceso de mucha gente a las vacunas. Y además, por supuesto que existió mucho miedo de la gente de asistir a centros de salud, hospitales públicos, privados, por el coronavirus, por la circulación del virus, básicamente. Eso hizo que se redujera aún más lo que ya venía pasando en los últimos años. Una tendencia entonces en baja desde hace 5 años, ¿no? Exactamente. Más o menos en 2014 hay una suerte de pico respecto de la cobertura. Ahí se llega en la mayoría de las vacunas a un nivel muy alto de cobertura y a partir de ese momento se registra cierta baja que se profundiza mucho más en el año de pandemia. Vale aclarar que no es algo, si bien en Argentina fue bastante marcado, la OMS informó junto con UNICEF que en 2020 cerca de 23 millones de chicos en todo el mundo no recibieron las vacunas básicas por las restricciones de la pandemia. Manuel, esto es casi 4 millones más de chicos que en 2019. Claro, Manuel, esta baja que ustedes han registrado en el último lustro, porque mucho tiene que ver capaz que con estos movimientos antivacunas que había, ahora se ve poco, ¿han incidido? ¿La tasa de Argentina es comparable con países de la región? Hay una baja general, pero bueno, quizás en Argentina fue un poco más marcada, pero bueno, sin duda igualmente, cada una de las vacunas tiene una variación particular, no es toda tan general. Lo que sí sucedió es que en el último año, en el año de la pandemia, bajaron todas, a diferencia de lo que venía pasando en los años anteriores, que había variaciones que dependían de cada una de esas. El año pasado bajaron todas la cobertura de manera general, digamos. Fue una cosa más preocupante que lo que venía sucediendo en los años anteriores. ¿Pero se percibe como un fortalecimiento del discurso antivacunas, esta tendencia en baja, Manuel? ¿O no tendría relación a eso concretamente, sino más bien con esto que mencionábamos, ¿no? De que a veces las escuelas, que este año, bueno, este último tiempo no han estado presentes, no han estado con presencialidad, los vacunatorios, los centros de salud que han funcionado también con otro tipo de actividades o han estado cerrados en algún punto? ¿Con qué se relaciona, básicamente? Bueno, las autoridades de salud son un poco más cautas respecto a eso. Por supuesto que hay movimientos antivacunas y que tienen muy presentes, aunque son marginales en general, pero no se atribuye directamente al poder de estos sectores la baja en la vacunación, pero sí que se está tratando de revertir esto con campañas comunicacionales y mayor acceso de gente a las vacunas. Han anunciado ya desde el Ministerio de Salud que van a fortalecer con talleres y otro tipo de medidas. ¿Sabés qué me parece que falta, Manuel? Muchas veces con estas situaciones de aquellos que no se quieren vacunar en etapas de COVID, cuando tienen la información concreta de qué se trata, acceden a vacunarse. Y es probable que en este caso sea lo mismo. Habrá que armar un nuevo esquema de comunicación, ¿no? Exactamente. En este caso las campañas de comunicación son fundamentales. Probablemente en este último año hayamos aprendido mucho más todavía de eso, de lo importante que es la comunicación y la claridad a la hora de comunicar respecto de las estrategias sanitarias y en una situación como la vacunación. Seguro. Además, teniendo en cuenta que cuando hablamos de todas las vacunas que forman parte del calendario, estamos hablando de la posibilidad de que resurjan enfermedades que ya se erradicaron hace mucho tiempo y que son muy peligrosas, pero que ya nosotros tenemos literalmente naturalizado que no forman parte de nuestra vida por la vacuna, simplemente, que es lo que de alguna manera todos esperamos que suceda con el coronavirus en algún momento. Claro, porque esto significa, una amenaza, ¿no?, con este resurgimiento a lo mejor de enfermedades como el sarampión, como la polio, enfermedades que ya estaban, digamos, fuera de escena en algún punto, ¿no? Exactamente, esto fue advertido por la OMS, por su director, recientemente cuando se informaron justamente estos datos sobre el crecimiento de las personas que no se vacunaron en el último año por la pandemia. Manuel, gracias como siempre. Un abrazo, buena jornada, que termines bien tu día. Igualmente, hasta la próxima. Dale, nos vemos, chau.